Nos pasamos al oeste de la conferencia americana para dar calificaciones de la división. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para seguir con calificaciones del draft 2021 de la NFL, enfocándonos en el oeste de la conferencia americana. Me acompaña el buen Álvaro Rodríguez para poder dar calificaciones. Bienvenido, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Genial, aquí muchas ganas de una división que iba poniendo notas, iba mirando, muy buenos drafts, hasta que llegamos al sospechoso habitual de todos los años. Y, joder, vaya tela. Ya muchos se pueden estar imaginando de cuál es el equipo que volvió a desentonar. Yo lo que decía con los Raiders durante el draft es que el beneficio de la duda se acabó. O sea, el primer año lo entiendes, un segundo año sigues dando un poquito de beneficio de duda, pero ya el tercero consecutivo teniendo un draft cuestionable con ciertos picks raros al principio, ya se está acabando poco a poco la paciencia con esa gerencia. Ya llegaremos a hablar de estos Las Vegas Raiders. Vamos a iniciar con los Denver Broncos. En la novena selección global, el cornerback Patrick Surtain. En la ronda 2, el running back Javonte Williams. En la tercera ronda, el liniero ofensivo interior Quinn Meinerz. En la tercera ronda también el linebacker Baron Browning. En quinta ronda, el safety Caden Stearns y también el safety Jamar Johnson. En sexta ronda, el wide receiver Seth Williams. Y tuvieron 3 séptimas, el esquinero Cary Vincent Jr. y los 2 edge, Jonathan Cooper y Marquise Spencer. ¿Qué calificación le diste a estos Denver Broncos? Pues yo les di un 8.5 y ahora te digo un poco por qué, porque no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero les quité un poquillo, un pequeño apunte les quité por pasar de Justin Fields. Sí, también yo les di una calificación al principio que fue un 8.5 y después le quité ese medio para dejarlos en 8 por ese noveno pick que al final de cuentas, como dices, dejaron ir a un quarterback para ir por un cornerback. Sí, totalmente, porque yo pensaba que cuando terminó la agencia libre ya tenían un poco la posición cerrada. ¿Te acuerdas que ficharon a Darby, ficharon a Fuller? Y yo pensaba, bueno, sí, cornerback era necesidad al principio de todo el proceso de la agencia libre y demás, pero ya está cerrado, ¿no?, con sus jugadores. Yo sí que pensaba que aquí iban a seleccionar un quarterback, más que nada porque les veo el año que viene en otra posición más distinta, a lo mejor más arriba en el draft, con menos posibilidades de elegir y sin duda con un jugador que no va a estar ahí del estilo de Justin Fields, y me da que van a tener que seguir mejorando la posición porque no creo que Drew Lock vaya a ser la respuesta. Sí, no, y menos Teddy Bridgewater, que la temporada pasada inició decente bien, vino de más a menos, como que se notó ese desgaste, esa falta de experiencia de jugar otra vez 16 partidos, entonces creo yo que ni con Locke ni con Teddy puede ser un contendiente serio. Y más porque si empiezan a sufrir semana 4, semana 5, la ofensiva no va, los quarterbacks ya entraron incluso ambos tal vez, intercepciones, partidos perdidos, vamos a empezar a decir por qué no fueron por Justin Fields, ¿no? Y más si Fields la está rompiendo en Chicago, como que se va a sentir todavía más el haber pasado de un quarterback de ese estilo. No deja de ser un excelente jugador Patrick Surtain, pero un quarterback es mucho más valioso. Eso es, vamos a decirle a los fans de los Broncos que un excelente jugador, un encaje muy muy bueno, yo creo, en la defensiva de Fangio, que era una de las selecciones que más la gente tenía marcada en febrero, ya te digo, todo el mundo decía Patrick Surtain a los Broncos, encaja muy bien, jugador técnicamente muy pulido, fuerte, capaz de jugar en press, pero claro, yo pensaba que la necesidad del quarterback sería más grande y por eso les he quitado yo también ese puntito. Para mí era un 9 al principio y les quité ese medio punto por pasar de Justin Fields. Y si todo esto es un plan del 2 de junio adquieren a Aaron Rodgers, pues tienen de regreso su 8.5 o su 9. 9, totalmente. Nos callamos y ya está. Si eliminen todo esto y seguimos hablando de la clase, en la segunda ronda Javonte Williams era tu running back número 1 de esta clase, pero ¿te gustó el hecho de que subieran incluso por él? Sí, de hecho justo adelantaron a Miami, que yo creo que era el otro equipo que le tenía en el radar, le adelantaron una selección por encima y escogieron a este running back. Me encanta, es pequeño, ¿no?, pero es súper fuerte, muy, muy cuadrado, ¿no? Rompe muchísimos tacleos, es muy difícil de tirar y creo que puede ser ese running back número 1 que lleve el peso del ataque y que ayude también a paliar esa falta del quarterback. O sea que me gustó mucho la selección, la de Quinn Meinerz también, ¿no? Jugador de universidad muy pequeña, que el Senior Bowl lo hizo muy bien y que en el interior de la línea yo creo que puede aportar mucho a esa ofensiva de Denver.
Sí, Melvin Gordon tiene los días contados en Denver, probablemente está en su última temporada ya con los Broncos en este último año de contrato, mientras que Meyers tiene potencial de en training camp vamos viéndolo competir, ¿no? Y poder convertirse tal vez en el centro titular de este equipo para este mismo año. Tiene muy buena técnica, va a ser grande el salto de División 3 de esa competencia que enfrentó al día 1 de OTAs o de minicamps, desde ahí lo va a empezar a sentir, pero tiene además muchos intangibles, creo yo, menos que te puede traer al roster, que te puede traer esa línea ofensiva. Vamos viendo si mejora la unidad en términos generales, pero sí me gustó mucho el pick de Miners. Cuando salió su nombre para la Senior Bowl, vi un vídeo que había solo un vídeo en YouTube, encontré suyo. Literalmente arrasaba, la gente se la quitaba encima porque era el triple, ¿no?, de los jugadores contra los que jugaba. Luego fue a la Senior Bowl y sí que lo hizo bien. O sea que yo creo que en el interior de la línea sí que puede hacerlo bastante bien Miners. Sí, como decimos siempre, ¿no? Si es División 2, División 3, por lo menos que domine su respectiva división. Eso y así es el caso de Miners. ¿Te gustó el pick de Browning, el linebacker de Ohio State? Porque daba la sensación de que esta defensiva está a un muy buen linebacker de ser top 5, top 3 el próximo año. Totalmente, quizá todavía no le veo como un linebacker en el medio, en un middle linebacker puro, quizá porque todavía no tiene esa experiencia, ese tiempo de juego para leer, para ser el más inteligente, para ser el líder de esa defensa, pero creo que sin duda el perfil atlético era muy interesante y yo no me podía imaginar que Browning pudiese caer al tercer día simplemente por eso. Es muy bueno yendo a por el quarterback y también es muy bueno cubriendo, ¿no? Entonces eso es un jugador total ahora mismo en la liga. Sí, los instintos fallan, pero en un rol muy específico que Vic Fangio pudiera por ahí llevarlo, creo que puede ser también una buena pieza en esa defensiva con un potencial enorme. ¿Qué opinas del tercer día de los Broncos? Pues el tercer día me dejó la sensación de que Fangio sabe enseñar a los jugadores a taclear, porque eligió a Jamar Johnson, el safety de Indiana, y a Kaden Stein, el safety de Texas, que son los dos jugadores con peor porcentaje de tacleos, con un 25% de tacleos fallados ambos en su última temporada en college. Muchísimo rango los dos, creo que los dos pueden cubrir bien, pero les van a tener que enseñar a cambiar eso, porque no se puede jugar con un jugador así en la liga. Totalmente, también, no sé, con Cary Vincent tienes también muchísima cobertura, entonces en ese sentido la secundaria de Denver potencial para ser el mejor grupo de la NFL este mismo año y se notó claramente la mano de Vic Fangio. Vamos con los Kansas City Chiefs, campeones de esta división, campeones de la conferencia americana. Su draft empezó en la segunda ronda, recordemos que el pick número 1 fue cambiado, entre otras selecciones, a Baltimore por Orlando Brown Jr., el tackle ofensivo. Su draft empieza con la posición 58, el linebacker Nick Bolton. También el centro Creed Humphrey, tomado en la segunda ronda. En cuarta ronda, el edge Joshua Kindo. En quinta ronda, el ala cerrada Noah Gray. También en quinta ronda, el wide receiver Cornell Powell. Y en sexta ronda, Trey Smith de Tennessee, el guardia. ¿Qué calificación le das a estos Kansas City Chiefs? Yo a este draft le di un 8, porque creo que consiguen dos jugadores aparte de la selección de Orlando Brown, como tú comentabas, que va a ser el tackle titular, ¿no?, desde el minuto 1. Aparte, en la segunda ronda con Humphrey y Bolton consiguen dos jugadores de impacto inmediato que cubrían necesidad y sobre todo con Humphrey hacen de una debilidad una fortaleza, porque la línea ofensiva interior que les costó la Super Bowl, la línea ofensiva en general les costó la Super Bowl porque si no hubiesen podido competir, ahora mismo es uno de los puntos más fuertes del equipo, tras el traspaso, tras la agencia libre y tras el draft. Sí, se activaron, se empezaban a mover en todos los frentes posibles y se convirtió sin duda alguna en una fortaleza esta unidad. Yo le di un 8.5 tomando en cuenta el cambio de Orlando Brown Jr., que tienes un tackle ofensivo izquierdo titular desde el día 1, que hay que pagarle. Entiendo esa parte, pero el potencial, el talento está ahí sin duda alguna. Con Nick Bolton me gustó mucho este pick, lo incluí incluso en mis picks favoritos de la segunda ronda. Me gustó mucho porque la defensiva terrestre de Kansas City constantemente se come demasiadas yardas, ¿no? Fue la 26 terrestre hace 2 años, la 21 terrestre el año pasado, y Bolton te ofrece 100% de tener el juego por tierra, tal vez poco habilidad para retroceder, para ir hacia enfrente incluso, pero el de tener el juego por tierra es su especialidad. Creo que puede ser impacto inmediato y empezar a rotar un poquito más esos linebackers en Kansas City. Muy de acuerdo contigo, creo que es clave para parar el juego terrestre, como tú decías, tacleador muy bueno, pegador muy fuerte, le encanta pegar, ese tipo de linebackers también pequeño. A mí me recordaba un poco a Devin Bush hace 2 años, obviamente sin el potencial atlético, pero sí que es ese tipo de linebacker, así bajito, cuadrado, pegador, y me gustó mucho la selección también.
Y ya mencionabas a Creed Humphrey, que tiene experiencia, tiene versatilidad, tiene muy buen tape, sobre todo hace 2 años, que fue tal vez el mejor centro de toda la nación. Después vino un poquito menos, pero recuperó su nivel en 2020 y además especialista en el juego aéreo como para proteger a Mahomes la próxima década. Puede jugar también como centro, como guardia, ¿no? que tiene esa versatilidad también. Y lo que digo, convierte esa línea ofensiva interior en una fortaleza, porque es un jugador que es muy versátil, muy técnicamente labrado, ¿no? Con mucho tiempo jugando en Oklahoma desde su primer año, ¿no? en la universidad, y que creo que va a ayudar mucho a proteger a Mahomes. ¿Qué opinas del tercer día de Kansas City? El tercer día me gustaron 2 selecciones, me gustó la de Cornell Powell, el receptor de Clemson, que es un receptor que no explotó hasta muy tarde, obviamente, por todos los receptores que hay en Clemson y que hemos visto en los últimos años, pero creo que puede ser un buen receptor número 3, número 4, ¿no? Ese jugador que te saque las yardas, que quizás no te va a hacer en una temporada más de 600 yardas, pero que puede ser un perfil interesante para ellos. Y Trey Smith, el guardia de Tennessee, que tuvo problemas de coágulos en los pulmones, pero entró a Tennessee como uno de los mejores tackles ofensivos de su clase de reclutamiento, y si está sano creo que podría aportar. Si el tipo sabe ir hacia enfrente, pasarle por encima al defensa que tenga. Pies pesados, pero creo que también tiene potencial para desarrollarse Trey Smith más adelante. Pasamos con los Las Vegas Raiders. Vamos hablando de este equipo. En primera ronda, en la posición 17 global, el tackle ofensivo Alex Leatherwood. En la segunda ronda, el safety Trevon Merrick. En tercera ronda tuvieron 2 picks, el edge Malcolm Koonce y el safety Divine Diablo. En cuarta ronda, Tariq Gillespie. En quinta ronda, Nate Hobbs, el esquinero. Y para cerrar en séptima ronda también el esquinero, Jimmy Morrissey. ¿Qué calificación le diste a los Raiders de Las Vegas? Yo les di un 5. Lo siento, pero les tuve que dar un 5. Ok, yo les di un 6.5. 6.5. Me gustó más que a mí. Raiders. Supongo, creo que... Bueno, es que... A ver, platícame de tu 5. Vamos hablando. Bueno, es que es una calificación muy cercana al final de cuentas. Sí. Sobre todo fue la selección de Leatherwood, porque creo que es el mismo error que ya cometieron con Ferrell. Seleccionarlo muy arriba, creo que puede ser un buen jugador, pero creo que cuando buscas en primera ronda también tienes que buscar jugadores estrella, ¿no? Que te den un impacto y que puedan ser top 5 o top 10 en su posición. Creo que en una clase de tackles ofensivos con mucho talento como esta, ¿no? Aun pasados Slater, creo que estaba Darriso. Podían haber ido por ahí, o podían haber ido a un tackle derecho como Jenkins, que salió después, que a mí me parecía mejor también. Leatherwood estoy convencido que va a ser un buen tackle derecho, un buen guardia incluso si acaba jugando ahí, pero no sé yo si estoy tan seguro eligiéndolo en el 17, porque no creo que tenga tampoco la movilidad para cubrir mucho espacio contra rushes más rápidos, ¿no? Que tengan un gran primer paso, que se puedan doblar muy bien. Sí que es alto, es fuerte, tiene unos brazos larguísimos, pero creo que le falta ese punto de velocidad y de movimiento de pies. Sí, no, y en esa división buena suerte enfrentándote cada domingo a Joey Bosa, Von Miller, Bradley Chubb. Requiere de pass protection y creo yo que es donde va a encontrarse más problemas por esa movilidad. Tiene mucha experiencia, pero demasiados prospectos mejores que él y no justifica ni cerca el valor de la selección 17 global. Incluso decía Mike Mayock que sí recibió ofertas para retroceder un poquito en el draft, pero que sentía que no vale la pena lo que obtuvieran en ese cambio por el posible riesgo de perder a Alex Leatherwood. No sé quién más se hubiera interesado en el Leatherwood tan temprano en el draft, pero hubiera justificado muchísimo más el bajar en el draft. Y me sigue pareciendo sorprendente cómo este equipo de los Raiders, con tanto munición que tenían en el draft, han ido desperdiciando un pick de primera ronda tras otro con Clelin Ferrell, Jonathan Abram, Josh Jacobs, Damon Arnett, y vamos yendo con Leatherwood, que de momento, como digo, no tiene el valor de ese pick 17 global. No, totalmente. Y creo que eso también les penalice más y le quite más puntos por ser una constante, ¿no? Por ser un error que ya cometieron y en lugar de aprender y modificar, ¿no? La manera de pensar, para mí lo vuelven a repetir. Me parece el mismo estilo de selección. Jugadores sobrios, jugadores que van a ser buenos titulares, pero creo que en primera ronda deberías buscar algo más y dejar eso para más atrás en el draft. Sí, completamente. Mike Mayock da la impresión de que se está enamorando de ciertos prospectos y que no le importa el precio, es el jugador que él quiere. Y como decíamos justamente al inicio, no hay beneficio, creo yo, de la duda ya con Mike Mayock en ese sentido, porque no es la primera, no es la segunda vez que lo hace. No le ha funcionado del todo, entonces es momento de empezar a cuestionarlo y decir, tu estrategia no está funcionando del todo. Y tal vez otro año malo para los Raiders si pudiera ser el final de esta combinación de head coach, gerente general que tienen, sobre todo por Mayock, no tanto por John Gruden, que tiene un contrato enorme ahí con los Raiders. Pero sí, Leatherwood fue un estilo muy Mayock y que él mismo decía, sabía que iban a criticar esa selección
pues ha sido la constante con los Raiders en las últimas 2 temporadas a final de cuentas. Totalmente. Yo creo que Gruden sí que está más, no seguro, sí. Pero medio que a mí me da que o Raiders mejora mucho o este va a ser su último año. Sí, tiene esa pinta porque los Raiders se han quedado fuera de playoffs ya varias temporadas y este roster, insisto, han tenido muchas municiones en la primera ronda, las han desperdiciado, o sea, en un top 4 llevarte a Clelin Farrell, de Amari Cooper y Khalil Mack, ¿no? Y traspasas a esos dos grandes jugadores y prácticamente a cambio no has conseguido nada, no has conseguido otras estrellas que lo sustituyan. Exactamente, no han podido reconstruir un roster que le hacía falta una inyección fuerte de talento, no ha estado ahí. El que sí llegó en muy buena selección fue en la segunda, ¿no? Trevor Merrick, ¿no? El mejor safety del draft en el número 43, el tercer safety seleccionado en esta clase, es un excelente valor para Las Vegas. Sí, para mí esta fue la mejor selección de todo su draft, una grandísima selección porque es un jugador muy inteligente, ¿no? Que tiene el rango para cubrir la zona profunda, tiene también la capacidad para defender hombre al hombre. En TCU se quedaba mucho contra un receptor, 1 contra 1 y se defendía muy bien, tiene brazos largos, llega siempre al balón. Y está siempre cerca, ¿no? Consiguiendo intercepciones, consiguiendo pases defendidos. A mí esta selección me gustó mucho y sí que creo que Merrick puede ser un gran jugador en Las Vegas. Sí, y darle a esa defensiva a un jugador de impacto, porque esa defensiva puede pasar partidos completos dormidos sin que haya alguien que tenga esa captura importante, ese balón suelto, esa intercepción. Creo que no existe ese playmaker y que Merrick tiene ese potencial. Me intriga verlo en el esquema de Gus Bradley. Si el plan es ponerlo como single high en la parte de atrás profundo, mientras Jonathan Abram está más cerca de la línea. No lo hizo tanto Merrick, aunque se le ve esa explosividad y esa lectura para poder estar constantemente cerca del balón. El resto de la clase, ¿qué te pareció con los Raiders? El resto es que a mí me pareció muy mala. A mí también una de las razones como para suspender este draft fue porque creo que después de esa selección hay pocos jugadores que vayan a aportar, sobre todo este primer año, un equipo que lo necesita mucho, sobre todo en defensa, porque Living Diablo le van a poner como linebacker, ya lo han dicho, pero es un jugador que ha jugado de safety, que era un jugador interesante para mí porque era un grandísimo jugador de equipos especiales, pero poco más, no le veía jugando como safety, menos como linebackers. Además, si necesitas un linebacker, ¿no? Draftea un linebacker, que a esas alturas todavía queda Baron Browning, todavía queda Jabril Cox, ¿no? Todavía quedan jugadores interesantes y con Malcolm Kuntz la otra tercera ronda me pareció un poco igual. Otro jugador interesante para progresar, el Edge de Buffalo, pero que todavía le queda mucho camino por recorrer y creo que Las Vegas necesitaba algo más de impacto inmediato. Sí, estamos hablando de la tercera ronda y tengo exactamente lo mismo. Con Kuntz es un reach, es un tipo que se fue muy temprano. Y tu siguiente tercera ronda es un tipo que estás convirtiendo de posición. Eso lo dejaría a partir de la quinta, sexta ronda con algún experimento que tengas por ahí, proyecciones para cierto tipo de habilidades físicas. Pero en tercera ronda, un reach y un cambio de posición es un muy mal valor para estos Raiders de Las Vegas. ¿Tienes algún otro comentario o ahí lo dejamos con los Raiders? Del tercer día, déjame decir a los fans de los Raiders, me gustó mucho el pick de Gillespie, el safety de Missouri, que tanto le veíamos parando en la línea de gol a Najee Harris como le veíamos defendiendo a Kyle Pitts. Creo que se le vieron muchas cosas interesantes en Missouri y creo que puede jugar bien en Las Vegas. Tenemos con los Chargers una clase larga del draft ya para cerrar. En la primera ronda el tackle ofensivo Rashawn Slater. Segunda ronda el esquinero Asante Samuel Jr. En tercera ronda el wide receiver Josh Palmer y también el ala cerrada Trey McKitty. Cuarta ronda el edge Chris Rumph. Quinta ronda Brendan James, el tackle ofensivo guardia de Nebraska. En sexta ronda el linebacker Nick Niemann y también el running back Larry Roundtree. Y para cerrar séptima ronda el cornerback Mark Webb. ¿Qué calificación le das a estos Chargers? Yo les di un 8. Me gustó mucho todo el draft de Chargers, sobre todo las dos primeras selecciones. Creo que las dos primeras selecciones, Slater y Asante Samuel Jr., son muy buenas. Creo que no puedes más bien encontrar en toda la NFL mejores dos picks que los que hacen los Chargers. Slater y Samuel son tipos que van a iniciar de inmediato. En ese sentido yo doy un 8.5 a esta clase del draft porque, insisto, Slater tienes un tackle ofensivo titular inmediato, sin moverte en el pick número 13, que yo tenía mis dudas de si se iba en el 8, si iba en el 9, si los saltaban incluso, se me hacía algo peligroso quedarse ahí sentado en el número 13, esperar a Slater, pero tienes el tipo que va a cubrir el lado ciego de Justin Herbert, lo cual creo que le da incluso un valor añadido a esta selección. Me parece además un pick seguro, por versatilidad y también por experiencia. Totalmente, y es lo que tú comentabas, que te sale mal como tackle izquierdo, le mueves al interior que también va a jugar bien, porque también proyecta bien ahí. Y además me gustó mucho que encaja bien con Herbert. Este año Herbert tuvo que correr mucho por su vida
y Slater es totalmente móvil, es muy atlético, mueve muy bien los pies, ¿no? Le va a poder proteger durante muchos segundos y creo que ahí es Herbert donde está en su salsa, donde le encanta jugar cuando la defensa se rompe, cuando no hay jugada, cuando hay que improvisar, y creo que Slater le puede proteger muy bien ahí. Y con Asante Samuel tienes a un tipo que se hablaba de él a finales de primera ronda. Tal vez el tipo midiera 10, 15 centímetros más. Lo hubiéramos visto a mediados de la primera ronda. Se va en el pick 47, que es un excelente valor por un tipo que creo tiene potencial para jugar de inmediato en esa defensiva de zona que lo puede proteger del tamaño que es la defensiva de Brandon Staley. Tienen un muy buen corner aquí los Chargers. Sí, el encaje, como tú comentabas, en la defensiva yo creo que es clavado, ¿no? Porque es un jugador que se mueve muy bien en zonas cortas, tiene buen movimiento de pies, es ágil, puede girar caderas, puede moverse, y creo que eso le encanta a Staley. Como tú decías, en un juego más de zona le puedes tapar un poquito más. Si le vas a jugar al hombre, le metes en el slot y va a poder cubrir a cualquier jugador, yo creo. ¿Qué te gustó también de esta clase de los Chargers? Pues me gustaron luego 3 jugadores que quería destacar. Palmer, el receptor de Tennessee, quemó a Surtain en profundo en el partido contra Alabama, o sea que ya va teniendo experiencia contra un rival divisional, ¿no? Me gustó mucho, yo creo sobre todo para ir en profundo, y creo que tiene bastante proyección. Chris Rumph, el edge de Duke, es un jugador pequeño, pero es interesante como jugador solo para ir a por el quarterback, no en jugadas específicas. Su padre es entrenador de línea defensiva, tiene los movimientos, es pequeño, como decía, pero es explosivo, y creo que para ir a por el quarterback es interesante. Y el último, Brendan James, el tackle ofensivo de Nebraska, que creo que para jugar en la izquierda, en la derecha, si hay lesiones, como buen suplente, creo que es un valor seguro ahí en quinta ronda, me parece que lo eligieron. Sí, James tiene experiencia ahí en Nebraska, muchísima, sobre todo en pass protection, que es lo que me imagino que va a hacer mucho Chargers. Entonces sí, me gustó como suplente. Tal vez el que desentona es Trey McKitty, ¿no? El ala cerrada de Georgia. En tercera ronda se me hizo muy temprano, pero puedes proyectarlo tal vez como a futuro detrás de Jared Cook, aprendiendo un poquito más de la posición. Sí, yo creo que es más una proyección a futuro, porque no jugó tampoco mucho en Georgia, no recibió mucho. Yo creo que estás jugando con la proyección más que con el jugador de ahora mismo. Leemos sus comentarios, ya saben, en YouTube o en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Platíquenos de lo que opinan de esta división oeste de la conferencia americana, y dejamos aquí en la descripción toda la información, tanto Hablemos de Fútbol como para poder encontrar a Álvaro. Nuevamente, muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Que nos cuente la gente si soy el único que suspende a los Raiders o hay alguien más, ¿no? Te aviso, desde ahorita te aviso que hay mucho aficionado de los Raiders en Hablemos de Fútbol, ¿eh? Madre mía, me va a caer todo, ¿no? Te va a caer. Más porque Mike Mayo, que es como medio intocable, no sé por qué, es medio intocable con los aficionados. Entonces te puedo advertir desde ahorita que te va a caer duro por parte de los aficionados. Así que prepárate para leer eso en los comentarios. Pero ya saben que dejen su opinión. Toda opinión es válida, así que platíquenos lo que ustedes creen de esta clase del draft. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.